Hola mis hermanos, bienvenidos. Les habla su hermano Robinson Gómez y este es mi canal Corazón en Llamas. Mis hermanos, seguimos con nuestra serie Héroes del Reino, como hemos estado meditando en Hebreos 11, acerca de esos héroes que el Señor llamó, que el Señor utilizó, que el Señor hizo grandes cosas a través de ellos, que ellos por la fe en el Señor hicieron tantas cosas que nos dejan muchas enseñanzas y, y vemos todo lo que vivieron, hicieron, inclusive sus pecados, cómo nos van a ayudar en nuestra vida cotidiana, como cristianos, como hombres del reino. Y hoy seguimos con otro héroe del reino. Y el título es Noé trabajó para Dios. Seguimos con este héroe que se llama Noé, ya muy conocido por nosotros, por películas, por la palabra de Dios. Noé sí tiene como 3 capítulos en la Biblia. En Génesis nos habla, en Hebreo nos habla, en Segunda de Pedro. Es más nombrado que Enoch, ¿no? Entonces aquí vemos en Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí tenemos a Noé, un trabajador para Dios, alguien que construyó, alguien que Dios lo mandó a hacer un arca. Ya todos conocemos la historia. Si vemos en Génesis 6 en adelante, vamos a ver cómo la tierra se corrompió, cómo las personas se corrompieron, y va a venir el diluvio, la destrucción, un juicio de Dios. Y tenemos a Noé, y vemos que Noé fue salvo por la gracia de Dios. Y este es el principio que hemos visto del reino de Dios, que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos a Noé, un trabajador para Dios, alguien que trabajó para el Señor, alguien que trabajó en el reino de Dios, y es como un héroe para nosotros porque nos va a dejar muchas enseñanzas. Entonces, en primer lugar, Noé trabajó en obediencia y fe, porque vemos que Noé por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Entonces, ¿qué pasó? Dios salva a Noé y le da un trabajo. Va a ser un arca, porque va a venir un diluvio y el Señor dice que va a destruir toda esa generación, toda esa corrupción que había. Entonces vemos que Noé con temor obedece al Señor por medio de la fe. Son cosas que él no ve, pero su convicción lo va a llevar a trabajar en obediencia y fe. Dice Génesis 6:9. Esta es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un trabajador obediente a Dios, un trabajador que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Un hombre que en ese tiempo todas las personas iban en contra de Dios. O sea, él va a comenzar a trabajar en obediencia y fe, primeramente porque está obedeciendo las instrucciones de Dios. Dios le dice, hazte un arca así, 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 y le da las medidas. Exactamente. Entonces Noé obedece. Va a comenzar a hacer el arca conforme Dios le da las medidas, con la madera que va a hacer, cómo la tiene que calafetear, todo. Entonces es un hombre obediente. Es un trabajador obediente, que él comienza a obedecer las instrucciones del Señor.
pero note que está en una generación pervertida. Entonces, miremos, Noé vive bajo la voluntad de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando el mundo está en contra de la voluntad de Dios. Entonces aquí tenemos un hombre muy obediente y que vive por fe, confiando en lo que no se ve, en la certeza de lo que había de venir. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, cuando Dios le da las instrucciones, Él le dice, voy a destruir toda carne, toda especie sobre la tierra. Vas a hacer el arca y van a entrar animales, las parejas, entran tú, tus hijos y tus nueras, así resumiéndolo rápidamente. Entonces vemos a Noé, que es un hombre obediente, trabaja en obediencia y fe. Y ese es un héroe del reino, aquel que obedece al Señor, aquel que sabe su llamado y que Dios sabe a qué lo ha comisionado. O sea, es un hombre que va a trabajar conforme a la palabra del Señor. Va a saber que su trabajo es para honrar y glorificar a Dios. Va a saber que su llamado es sobrenatural, porque Dios lo está llamando para trabajar para Él. Para lo que Él lo ponga a hacer, es para glorificar a Dios, para glorificar al Señor. Entonces es un hombre que no va a cambiar el mensaje. Es un hombre que no va a diluir la palabra de Dios. Al contrario, va a ser fiel y obediente a la palabra de Dios. Se va, como digamos en Abel, se va a alinear a la palabra de Dios. Él va a decir, al Señor me mandó a hacer así, yo no. No, es que me parece que le faltan unos centímetros, que a mí me gustaría dejar aquí una ventanita. No, Él es obediente como Dios lo llamó a ser. Y así debemos ser nosotros, hermanos, trabajadores del reino de Dios, trabajando para Dios, pero siendo fiel a Dios y a su mensaje, fiel a Dios y a su palabra. Y estoy hablando en todas las áreas donde el Señor nos mande, porque el Señor nos ha mandado a hablar de un mensaje, a anunciar un mensaje, siendo fiel a su palabra, siendo fiel al mensaje que Él nos da. No irlo a diluir, no irlo a cambiar, sino obediente y fe. ¿Y por qué fe? Porque hay cosas que el Señor nos pone a hacer que nosotros muchas veces no las entendemos, no las comprendemos totalmente. Inclusive muchas veces podemos hasta dudar, ¿será que sí el Señor me llamó a esto? Pero debemos tener la convicción y la fe y la certeza de lo que no sé. El Señor me llamó a esto, a ser un padre, a ser un esposo, a ser un pastor, a ser un diácono, a ser un ujier. Pero no vaya a diluir el mensaje. Yo seré fiel a la palabra de Dios, porque el mundo está de cabeza, el mundo quiere pervertir el mensaje. El mayor peligro que yo le veo a la iglesia es cuando cogen la Biblia y pervierten. O sea, hay mitad verdad y mitad mentira. Cuando hay mentira uno dice, no, pues... Pero el mayor peligro que yo siempre veo es cuando se diluye la verdad. Cuando se diluye el mensaje. Cuando parece que es de Dios, pero no es de Dios. Entonces aquí tenemos un trabajador, un obrero, como decimos en nuestros tiempos acá en Colombia. Somos obreros de la viña, obreros del Señor, obreros del reino de Dios, pero que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, o que queremos vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre justo, justificado, perdonado por gracia, y nosotros, por gracia, queremos vivir de esa manera, trabajar para el Señor en obediencia y fe. Habrán cosas que lo vamos a hacer por fe porque no entendemos, o sea, no comprendemos totalmente lo que Dios nos manda a hacer, pero tenemos esa convicción, esa convicción de lo que no se ve y esa certeza de que el Señor nos está mandando, y nosotros debemos ser fieles al Señor primeramente, fieles a Cristo antes que nada, fieles al Señor aunque haya una presión, aunque haya una acusación o burla por parte de los que nos escuchen, porque estamos viendo una generación que se perdió o que se descarrió, por así decirlo, y se levantó contra Dios. Y Dios levanta un hombre para anunciarles que iba a destruir y que iba a acabar con todo eso, pero que les iba a dar el arca para que creyeran, para que fueran salvos. Pero esta generación no cree, y esta generación es destruida por Dios a causa del pecado. Pero tenemos un trabajador en obediencia y fe. En segundo lugar, Noé trabajó con paciencia.
meditaba en esto, porque trabajar en el reino de Dios es de paciencia. Los estudiosos dicen que aproximadamente 120 años duró Noé predicando. Y el texto apunta mucho que siguen 120 años, que dice que Dios no va a contender más con su espíritu y con las personas. Pero son 120 años trabajando, anunciando, predicando, y es de paciencia, es de formación, es de confiar en el Señor, es de momentos donde va a decir, ¿será que sí estoy haciendo lo correcto? ¿Será que sí? Pero no está trabajando haciendo el arca, cogiendo madera. Y pensemos en esos tiempos, no habían sierras, no habían motosierras, no habían cosas eléctricas, todo era a mano. Entonces era cortar árboles, era hacer esto, tallar la madera, no sé, armarla. Pero era de paciencia, de trabajar todos los días martillando, serruchando. No sé cómo la cortaban en ese entonces, tal vez con hacha, no sé. Pero eran herramientas manuales y era de mucha paciencia. Y era también, como les decía ahorita, trabajar en contra de esta corriente. Porque solo imagínense a Noé construyendo un arca en medio de un desierto, por así decirlo, o en medio de una montaña. Era una locura para el mundo. Y hasta para uno, ¿cómo hacer una? Porque no era cerca del mar, no era cerca del océano. Parece más apuntar a más hacia cerca de lo montañoso, por así, tierra, por así decirlo. Y solo imagínense las burlas, solo imagínense la crítica. Usted está loco, ¿usted qué está haciendo? Pero el Señor nos llama a trabajar con paciencia en su reino, bajo presión. Como decimos acá, puede trabajar bajo presión. Hay veces nos hacen entrevistas y puede trabajar bajo presión. ¿Y qué es trabajar bajo presión? Que lo estén acusando, que lo estén acosando, que lo estén, quiero esto ya, no sé qué. Y uno se desespera. Uno, ay, no puedo con esto, mejor me voy. Mejor, esto no es lo mío. Yo en mi empresa a veces hacemos diferentes cosas, ¿no? Entonces nos pueden a trabajar arreglando impresoras, a veces atender público. Y las partes más feas que yo he visto difíciles atender público. Porque eso es trabajar bajo presión, que lo estén acosando a uno, que tal cosa. Pero aquí tenemos a un trabajador con paciencia. Y yo no creo porque la tenga, es porque Dios va a comenzar a formar a Noé. Porque Dios forma a sus hijos. Vean lo que dice la escritura acerca de la paciencia. Dice Romanos 5, 3 y 4. Dice, pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. ¿Qué quiero decirles con esto? Que trabajando 120 años incansablemente, Dios va a formar carácter. Dios va a comenzar a formar nuestra paciencia. Va a comenzar a darnos carácter para confiar más en Él. Y esa es la parte que quería tocarles porque todos queremos trabajar en el reino, todos queremos ser padres, todos queremos ser esposos cristianos, hombres cristianos. Pero cuando Dios comienza a formarnos, a tallar, como a tallar el arca, comienza a tallarnos a nosotros. Noé tallaba el arca y Dios tallaba a Noé. ¿Por qué? Porque iba en contra de la cultura. ¿Por qué? Porque estaba trabajando bajo presión, estaba siendo burlado, estaba siendo criticado. Y así nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros debemos tener claro esto, que Dios va a formar carácter, que Dios quiere héroes del reino, pero que Él los va a formar.
Sí, la fe, la certeza, la convicción de lo que no soy, yo estoy convencido de eso, pero Dios nos va a comenzar a formar. Y cuando comienza a formarnos es cuando más nos agarramos del Señor, es cuando más confiamos en Él. Y dice Santiago 1, bueno, pongamos 1, 2 y al 4. Dice, hermanos míos, alégresen cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. ¿Qué va a probar nuestro Dios? La fe, la confianza, la convicción, la esperanza de lo que no se ve, la convicción de que trabajamos en el reino. La fe la va a probar. Y dice, y eso os hará más pacientes. Me gusta esta versión. Y eso los hará más pacientes. Como Cristo. Porque queremos que todo el mundo... Solo imagínense a Noé predicándole a todo el mundo y nadie le cree. O sea, un predicador fracasado, porque nadie le cree. No, a nosotros lo que nos gusta es emborracharnos, tomarnos. A mí lo que gusta darles gusto a la carne. Pero Noé seguía trabajando en el arca y seguía anunciando el evangelio porque él fue obediente a Dios. Vivía. Y noten que él vivía conforme a la voluntad de Dios. O sea, eso me quiere decir también que él no solamente anunciaba, sino que él vivía bajo la voluntad de Dios. O sea, no lo mismo como vivía el mundo. O sea, anunciaba con su vida también. Dice, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. ¿Qué es lo que hace la prueba? Hacernos pacientes. ¿Qué es lo que hace la paciencia? ¿O para qué la paciencia? Para hacernos completamente maduros. Entonces Noé es un trabajador que está haciendo las cosas con paciencia. Está construyendo el arca con paciencia, el arca con paciencia. Está trabajando con paciencia. Y Dios está trabajando para darle paciencia. Porque necesitamos paciencia, ser pacientes. ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestros hijos entren al arca? En Cristo, ¿no? Porque el arca es tipo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no queremos que nuestros hijos crean ya? Que nuestros familiares crean ya? Y nada. Y predicamos y nada. Y hacemos discipulados y nada. Y hacemos lo uno y lo otro y nada. Pero Dios muchas veces está trabajando con nosotros. Debes tener esto, guarda esto en tu corazón. Quizás Dios esté trabajando contigo, paciencia. Esté formando carácter, te esté fortaleciendo. Miren, cualquiera predica. Pero un hombre paciente se fortalece, confía en el Señor. Y Dios está formando ese carácter, esa paciencia, trabajando en nosotros. ¿Ven? Y por eso muchas veces vemos que nuestros hijos no creen, ¿será que sí? ¿Será que no? Mi hija se descarrió, mi hijo se descarrió, pero el Señor está trabajando también en nosotros. Nosotros anunciamos al arca, anunciamos a Cristo, queremos que vengan a Cristo para que sean salvados, porque es la única manera que Dios ha determinado. Dios le dijo a Noé, hazte un arca, porque era la única forma de salvación. Y Noé fue obediente. Y por fe entró también. Y así es el anuncio. Y así se lo decimos a nuestros hijos. Yo a veces le digo a mi hijo, yo no te puedo salvar. Quisiera salvarlo, pero no puedo. Porque yo no soy el Salvador, es Cristo. Y uno está como que desespera, pero necesitamos paciencia. Entonces, cuando nos sentimos así, con esos sufrimientos, el Señor nos está enseñando a ser pacientes, para formar carácter, para formarnos a la imagen de Cristo. Y vean lo que dice, esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros, Romanos 5:5. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros trabajamos es en el poder del Espíritu Santo. Lo que hacemos para el Señor es en el poder del Espíritu Santo. Y ahí puede ser en el ministerio, en lo secular, donde Dios nos ha puesto, porque todo es para glorificar el nombre de Cristo, pero es en el poder del Espíritu Santo. Si no es en el poder del Espíritu Santo y si no entendemos la palabra del Señor que nos dice que nos está formando, nosotros vamos a desertar. No, ¿quién me mandó esto a mí? No, ¿yo por qué me pongo a hacer esto? Y termino cansado y agotado porque lo estoy haciendo en mis fuerzas. Y Dios me manda a hacerlo en el poder del Espíritu Santo.
guardando esta palabra, diciendo, Dios está trabajando conmigo. Y Dios va a trabajar con nosotros siempre, formándonos a la imagen de su Hijo. Porque necesita héroes, pero con carácter. Héroes pacientes, que trabajen pacientemente en el reino de Dios. En tercer lugar, Noé trabajó por amor a Dios. Ese es como el resumen de todo. Que Noé trabajó por amor al Señor. Dice Segunda de Pedro 2:4, 2:5. Pero vale desde el 4, 2:4. Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, al contrario, los envió al infierno y los puso en cavernas oscuras, donde estarán hasta el día del juicio. Tampoco dejó sin castigo al perverso mundo antiguo, sino que le mandó el diluvio, del que solo salvó a Noé, quien enseñaba a vivir para agradar a Dios y a 7 personas más. Otra versión dice que él fue pregonero de justicia. Otra versión dice que él fue predicador de justicia. Aquí dice que enseñaba a vivir para agradar a Dios. Entonces Noé todo lo que hacía era por amor a su Señor. ¿Por qué por amor? Que por amor servimos, por amor obedecemos al Señor, por amor hacemos lo que hacemos. Muchos de nosotros decimos, me toca ir a la iglesia, hoy me toca diuquier, hoy me toca predicar, hoy me toca... No, mejor no vayamos, mejor no vaya, porque no es que me toca, es que es por amor. Yo adoraré a mi Señor, yo serviré al Señor, hoy me toca diuquier, yo voy a servirle, hoy me toca enseñar, qué privilegio enseñar la palabra de Dios, hoy me toca cantar, qué privilegio, por amor a mi Señor, aquel que me salvó, Él es mi arca, Él me salvó del juicio de Dios, Él me salvó del diluvio que yo merecía ser destruido, pero Cristo me salvó, Él es mi arca, ahora estoy en Cristo, ahora yo le sirvo por amor, soy un trabajador incansable por amor sirvo a mi Señor, por amor quiero vivir para Él, bajo su voluntad, y por amor quiero ser pregonero de justicia. Quiero ser predicador de justicia. ¿Cómo? Con nuestra vida, nuestro ejemplo y con la palabra de Dios. Noé era un predicador de justicia, de vida, de cómo las personas podían salvarse, cómo debían vivir para Dios, con su vida, obediente, paciente, amoroso, porque él es un tipo de Cristo también, Noé. Y él va a anunciar el juicio que viene y él va a anunciar la salvación. Que el arca era la salvación, pero que el juicio vendría. Y aquí tenemos a un pregonero de justicia. Aquel que va a hablar de Dios, que va a mostrar con su vida lo que es Dios. No es perfecto porque es un tipo de Cristo y solo va a poder salvar a 8, mientras que Cristo va a salvar a todos los que crean en Él. A todo el que entre al arca lo salva, pero el que no, se condena. Dios enviará juicio a todo aquel que rechace el arca que es Cristo. Serán condenados. Ese es el mensaje, hermanos, y debemos ser bien fieles al mensaje. Aunque mucha gente se burle, aunque nos critique, aunque nos odien y digan, no, ustedes no nos aman. No, sí, amamos al mundo perdido porque anunciamos la salvación que es en el arca, que es en Cristo Jesús. Antes de seguir eso, quería mostrarles algo que el Señor me dejó muy, muy inquieto y necesito compartirlo con ustedes. No es un predicador o un trabajador o un obrero que lo hace por amor, pero algo le pasa a Noé después de que sale el arca, después de que ya pasa el diluvio, sale el arca, ya pueden estar en tierra, algo le pasó. El Señor hace su señal, el pacto del arco iris, y viene algo que le pasa a Noé, que también todos conocemos la historia. Dice en la Génesis 9:18.
Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Can fue padre de Canaán. A partir de esos tres hijos, Noé y sus descendientes se pobló toda la tierra. Dios vuelve y les da el mandato: fructifiquen y multipliquen. Y dice el versículo 20: Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña, pero al beber vino se emborrachó y quedó tendido desnudo en medio de su tienda. ¿Qué le pasó a Noé? ¿Qué le pasó a este héroe? Este héroe también cayó. Y eso es una enseñanza para nosotros, que podemos caer, que podemos, los héroes también podemos distorsionarnos o podemos caer en nuestros pecados. Algo le pasó a Noé. Y meditaba en este texto y pensando en el amor de Dios, y un hombre, cuando ya no es agradecido con el Señor, cuando su corazón comienza a apartarse, es muy fácil que comience a caer en sus pecados. Noé comenzó a trabajar en la tierra. No sé, tal vez dijo: bueno, ya no hay nadie, ya todos se murieron, pues no hay a quien predicarle. Pero él plantó una viña y de esa viña se emborrachó, o sea, del fruto de esa viña se emborrachó. Noé comenzó a confiar más en la viña que en el arca. Tal vez dijo: bueno, esta madera ya, para quemarla, hagamos una hoguera. ¿Qué sé yo? Estoy especulando. Lo que estoy diciendo es que nuestro corazón tiene la tendencia a apartarse del Señor. Vean a Noé en el arca. Y me llama mucho la atención porque después de una gran victoria viene una caída. Los héroes también caemos y debemos tener mucho cuidado, porque cuando quitamos la mirada de Cristo, cuando ya salimos del arca, por así decirlo, cuando nuestro corazón se sale del arca, nos salen nuestros pecados, porque es solamente en el arca que estamos seguros. Es ahí donde estamos trabajando por amor, es ahí donde el Señor nos va a ayudar. Pero si nuestro corazón se aparta un poquito del arca y vamos a comenzar a confiar en lo que hacemos, no es confiar en lo que hacemos. Aunque trabajamos para el Señor, no es confiar en mi trabajo, no es confiar en mi predicación, no es confiar en lo que yo canto, no es confiar en lo que yo hago, es confiando en el Señor. Porque cuando yo comienzo a confiar en la viña, yo me hundo en mis peores pecados. Noé comenzó a confiar en la viña, no en el arca. Noé comenzó a trabajar y tal vez comenzó otra vez en sus propias fuerzas. Eso es un síntoma de nosotros que está en nuestro corazón. Ser autosuficientes, ser autodependientes. Y al piso. Porque así es el corazón. Y nosotros debemos cuidarnos de eso, hermanos. Cuidarnos de nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. El peor enemigo soy yo mismo. El peor enemigo es ese viejo Robinson, ese viejo Carlos, ese viejo Andrés, ese viejo Alejandro, ese viejo Edward. Ese es el que nos da problemas, porque se quiere autoconfiarse. Mire, Noé viene de un juicio, o sea, salvado de la ira de Dios. Y nosotros hemos sido salvados de la ira de Dios. Cristo murió por nosotros, pero a veces nuestro corazón comienza a ser desagradecido, a llenarse de orgullo. A veces confiamos más en el ministerio, confiamos más en lo que hacemos que en el que nos mandó a trabajar. Confiamos más en el trabajo que en el que nos dio el trabajo. ¿Ve? Y el trabajo es para glorificar a Cristo, no para que dependamos de Él, en el sentido de que comencemos a adorarlo, que comenzamos a depender de Él. O sea, no podemos confiar en el trabajo o en la viña, para que me entienda, aunque trabajamos. Pero hay veces nuestro corazón comienza a desviarse. Pero al beber vino se emborrachó y quedó tendido desnudo en medio de su tienda. Miren lo que le pasó: se emborrachó, quedó desnudo, o sea, vergüenza. Mis hermanos, los héroes del reino, debemos caminar con el Señor, confiando en el Señor, siempre en el arca. ¿Por qué? Porque las caídas traerán vergüenza. Todo lo que hayamos hecho en nuestro ministerio quedará en el piso. Todo lo que hayamos construido puede quedar en el piso en un momentico. Vea lo que le pasó a Noé: vergüenza, borracho. Y hay consecuencias del pecado. Afectó a su familia, afectó a la descendencia. Y eso es una advertencia que yo me quedé pensando y no quedé tranquilo hasta decírselas. ¿Por qué? Porque servimos por amor estamos en Cristo, confiando en el Señor. Tú me llamaste a trabajar, tú me llamaste a esto, tú me llamaste a servirte, pero por amor lo voy a hacer. O sea, no te salgas del arca, que tu corazón no salga nunca del arca.
siempre en Cristo, confiando en Cristo, seguros en Cristo, porque Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Mis hermanos, yo quería compartir esto con ustedes porque así me lo habló el Señor. O sea, no te separes de mí porque nada. Y caemos en los peores pecados, en la inmoralidad sexual. Veas, te quedó desnudo. O sea, tuvo que ser una borrachera muy grande para desnudarse. O sea, perdió el pudor, el recato, perdió el temor al Señor en unos momenticos. ¿Qué le pasó? Yo solamente digo, su corazón se salió del arca. Es lo único que yo puedo pensar. Y confío más en la viña que en el viñador, por así decirlo. Y nosotros debemos estar siempre confiando en el Señor, porque hacemos las cosas por amor. Entonces, Noé trabajó para Dios, trabajó en obediencia y fe, con paciencia, trabajó por amor a Dios. Eso debe ser una enseñanza para nosotros, hermanos, que trabajemos para el Señor, obedientes, en fe, con paciencia, recordando que el Señor está trabajando con nosotros, y por amor, que nuestro corazón no se aparte, que no sea desagradecido, sino que siempre confiamos en el Señor, a lo que nos ponga a hacer. Si es en el trabajo, a glorificar al Señor. Si es en el ministerio, glorificando el nombre del Señor. En lo que sea, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Yo quería darles advertencia porque, como les dije, es un héroe del reino, pero un héroe que cayó. Y nos puede pasar. Lo que le pasó a Noé, me puede pasar a mí y le puede pasar a cualquiera. Y la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Oremos por nuestros hermanos, por nuestros pastores, aquellos que están en el liderazgo, aquellos que están sirviendo al Señor, porque nos puede pasar. Entonces, hermanos, sigamos trabajando en el reino de Dios por fe, con esa convicción de lo que no se ve y lo que el Señor nos llamó. En el reino de Dios hay mucho trabajo. Trabajo es lo que hay. Pero el Señor nos va a trabajar bajo presión, nos va a enseñar a trabajar formándonos, nos va a enseñar a trabajar en paciencia. Nos va a llamar a ser predicadores, a unos, a otros no. Igual nuestra vida es lo que necesitamos, y necesitamos es carácter para anunciar el reino de Dios. Noé aquí perdió, por así decirlo, un momentico su carácter. Y lo más importante es el carácter. Tenemos dones, claro, podemos construir, armar 3 arcas si quieren, pero necesitamos carácter. El carácter de Cristo. Y yo creo que, yo lo pongo igual, tanto dones y carácter, pero yo creo que el carácter va más por encima, pensándolo bien, ¿no? Porque con hombres de carácter maduros, manifestando el carácter de Cristo, ese es un héroe del reino. Pero Noé nos enseña muchas cosas, tanto su obediencia, tanto su paciencia, tanto su caminar en intimidad con el Señor, y tanto su amor por el Señor, y tanto sus caídas, que nos enseñan mucho. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, y a trabajar como Noé. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón en Cristo Jesús. Por gracias hemos sido salvados, Señor. Tú nos has llamado a servirte, a trabajar en tu reino. Y somos tus obreros, Señor, tus siervos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a tener fe en ti, Señor, cada día. A trabajar en paciencia. Señor, sabemos que tú estás trabajando con nosotros. A veces no entendemos, Señor. A veces nuestros hijos, nuestros familiares, las circunstancias, no entendemos. Pero hoy por fe yo creo que es tú tratando con nosotros, con nuestro carácter, con nuestro corazón, formándonos para ser hombres maduros. También te pedimos perdón porque muchas veces hacemos las cosas sin amor. Tal vez porque nos acostumbramos, tal vez porque ya nos parece normal, tal vez porque somos buenos religiosos, pero es por amor, Señor, porque tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no trabajar para ti? ¿Cómo no ser tu empleado, Señor, si tú moriste por nosotros? Ayúdanos a que nuestro corazón no se aparte de ti, Señor, sino siempre confiando en ti, Señor. Perdónanos cuando confiamos más en el ministerio, más en el trabajo, más en nuestro servicio. Nuestro corazón nos engaña muchas veces. Queremos que sea en el poder del Espíritu Santo, en fe, Señor, servirte, buscarte, agradarte, Señor. Y esto va hasta que muramos, Señor, porque no se trata ni de edad, sino de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.